Hola amigos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de los años peligrosos de la vida utilizando a la astrología como herramienta. Vamos a utilizar los regentes de las casas 1, 6, 8 y 12 para ver esto y también los planetas que se encuentren ahí si es que hay. En este video voy a mostrar tres ejemplos. Uno es de Frida Kahlo, el otro es de un basquetbolista, Kobe Bryant, y por último de una consultante mía. Veamos brevemente la carta natal de Frida Kahlo. En el lado izquierdo está la carta tradicional, ¿sí? Con signos enteros, y del lado derecho en la carta natal con Placidus, incluyendo los planetas transpersonales. Para utilizar las técnicas predictivas en astrología tradicional se utilizan los signos enteros, así que me voy a enfocar más en signos enteros, pero también utilizo Placidus cuando, por ejemplo, veo las revoluciones solares, ¿sí? Y las progresiones. Bueno, veamos. Frida tiene un ascendente en Leo, o sea que el regente es el Sol, que se encuentra en casa 12. Y ya dijimos que para ver estos años críticos tenemos que observar el regente de casa 1, el regente de casa 6, regente de casa 8 y regente de casa 12. El regente de casa 1 es el Sol, ¿sí? Porque tiene un ascendente en Leo y vemos que el Sol está en casa 12. Después vemos que el regente de casa 6 es Saturno, ¿sí? Y Saturno está en casa 8. Y en casa 6 aparte tiene a Marte, que está retrógrado. Si bien está exaltado, también está en conjunción al nodo sur, ¿sí? Que el nodo sur es de la naturaleza de Saturno también. Regente de casa 8, ¿quién es el regente de casa 8 por signos enteros? Es Júpiter. ¿Dónde está Júpiter? Está en casa 12 también, junto al Sol. Y por último miramos al regente de casa 12, que es la Luna, y la Luna está en 29 de Tauro, ¿sí? Si bien está exaltada, bueno, está en cuadratura al ascendente. Que hay que tener estos planetas muy en cuenta: el Sol, Saturno, Júpiter y la Luna. Seguimos con las profecciones. Vemos que en el año en que Frida sufre un accidente de tránsito, ¿sí? Que la deja con una discapacidad, fue cuando ya tenía 18 años y a los 18 años se profecta la casa 7. La casa 7 la rige Saturno, que también por signos enteros rige la casa 6 y está emplazado en la casa 8. Profectado queda en la casa 2. ¿Sí? Después vemos que el señor del orbe se calcula según la hora natal. ¿Sí? Bueno, si quieren que haga un videito rápido explicándoles cómo se calcula el señor del orbe, me lo dejan en comentarios y lo hago de forma breve para que todos puedan calcular su señor del orbe aparte del señor del año. Y vemos que por la técnica de Fardarias tiene un periodo de Mercurio con un subperiodo de Mercurio, o sea que Mercurio también va a ser importante este año. Veamos ahora la revolución solar. Para la revolución solar de ese año tenemos que poner principalmente foco en los planetas que vemos: Saturno, la Luna y Mercurio. Y bueno, luego mirar los demás planetas que nos van a agregar info. Bueno, Saturno de la revolución solar está en casa 3 natal, en cuadratura a Marte de la revolución solar y al nodo de la revolución solar, ¿sí? Marte y el nodo vemos que están en casa 12 natal, ¿sí? Junto a Venus y junto a Mercurio. Vemos también que Neptuno está llegando al ascendente natal, ¿sí? Después vemos a la Luna, revolución solar en detrimento, en conjunción a Urano y a Marte natal, y vemos a Júpiter también retrógrado en detrimento, haciéndole oposición al Sol y a Plutón, igual que la Luna, ¿sí? Y están en casa 1 de la revolución solar. Otra vez haciendo énfasis en el cuerpo físico, ¿sí? La casa 1. Y después veamos la carta natal, los tránsitos del día del accidente y el Atacir 13. En el Atacir 13, por ejemplo, vemos que el ascendente llegó al nodo sur, en casa 6, ¿sí?
que el nodo sur natal por Atasir llegó a Venus y Plutón. Y también vemos a Saturno, ¿sí? Por Atasir haciéndole cuadratura a la Luna. Y vemos a Mercurio por Atasir haciéndole oposición al parte de Fortuna, que también el parte de Fortuna nos habla del cuerpo físico. Y el día del accidente vemos que Neptuno llegó al ascendente natal y que la Luna, Marte y el Sol le están haciendo cuadratura a Plutón y a Venus natal. Veamos ahora el caso de Kobe Bryant. Bueno, Kobe Bryant tiene un ascendente en Capricornio, o sea que su regente es Saturno y lo vemos en la casa 9, que está en conjunción al Sol, ¿sí? Después vemos que el regente de la casa 6 es Mercurio y está emplazado en casa 8 por signos enteros. Después vemos el regente de casa 8 es el Sol y está en conjunción a Saturno en casa 9. Y el regente de casa 12 es Júpiter, que lo vemos en casa 7. Kobe Bryant, el año del accidente, tenía 41 años y tenía la casa profectada era su casa 6. ¿Sí? El regente es Mercurio, o sea que el señor del año era Mercurio y el señor del orbe la Luna. Veamos a Mercurio, qué es lo que rige, dónde está emplazado y dónde queda profectado. Bueno, Mercurio rige la casa 6, la casa 9, está emplazado en casa 8 y queda profectado en casa 1. La Luna, bueno, la Luna está, rige la casa 7, ¿sí? Que es donde está Júpiter, que es el regente de casa 12, ya habíamos dicho, y está en casa 5, porque en este accidente aéreo lamentablemente también fallece una de sus hijas. Y bueno, por Fardarias él tenía un periodo de Saturno y su periodo de Júpiter. Veamos su revolución solar para ese año, que fue en el año 2019. Vemos que Mercurio está en un retorno casi perfecto en su revolución solar y está emplazado en casa 8 de revolución solar. O sea, ¿qué vemos? Vemos que Saturno, el nodo sur y Plutón están haciéndole cuadratura a Marte, a Plutón y a Venus natal en casa 9. Y después vemos que la Luna de la revolución solar le está haciendo cuadratura al Sol. ¿Sí? Después el ascendente de la revolución solar en conjunción a Neptuno, que aquí por Plácidos está en casa 11, pero por signos enteros está en casa 12. Y Júpiter sobre el ascendente, que es el regente de casa 12. Y por último, si vemos el Atasir 13 para ese día, vemos que su medio cielo, ¿sí?, está en oposición a Júpiter natal. Vemos que la rueda de la fortuna llega a Neptuno natal, ¿sí? Y después vemos que al ascendente natal llegan Venus y Plutón. Miramos la natal más los tránsitos para el 26 de enero del 2020, la fecha del accidente, vemos que Marte activa a Neptuno natal, vemos que el nodo sur y Júpiter llegan al ascendente natal, Plutón y Saturno haciéndole cuadratura, haciéndole oposición a Júpiter natal y la Luna haciéndole oposición al Sol. Y el último ejemplo que les quiero mostrar es el de una consultante, ¿sí?, que tuvo un accidente de tránsito. Bueno, si vemos la carta natal de la consultante, vemos que tiene el ascendente en Libra, o sea, su regente es Venus, está en casa 11. Recuerden que también les dije que tenemos que ver los planetas emplazados en casa 1, 6, 8 y 12, aparte de los regentes. Bueno, vemos que tiene a Mercurio en casa 1 por signos enteros. Después vemos que el regente de casa 6 es Júpiter, tiene emplazada la Luna. El regente de casa 8 es Venus nuevamente y tiene a Saturno y Júpiter en casa 8.
en casa 12 tiene al Sol. Si vemos las profecciones para el día del accidente, ya tenía una profección de casa 6, donde vemos que Júpiter es el señor del año. Júpiter está emplazado en casa 8, rige también la casa 3 y queda profectado en casa 1. El señor del orbe para ese año es Mercurio, y Mercurio rige la casa 9, la casa 12 y está emplazado en casa 1. Por Fardarias tenía un periodo de Venus, un periodo del Sol. Miremos ahora su revolución solar. La revolución solar, vemos que el ascendente de la revolución solar es Júpiter. Júpiter está en casa 12 natal, en conjunción al Sol. ¿Sí? Después vemos que Mercurio hace cuadratura al ascendente de la revolución solar. Otras más cositas, porque por ejemplo también vemos que Urano está en oposición al ascendente natal. Y seguimos mirando, seguramente encontramos muchas más cosas, pero enfocándonos en el señor del año, el señor del orbe y los planetas activados por Fardarias, ya tenemos mucha info. Veamos ahora el Atasir 13 y la carta natal más los tránsitos para ese día. Bueno, por Atasir vemos que su ascendente está haciendo, o sea, el ascendente por Atasir está en casa 6 y haciendo cuadratura a Plutón natal. Vemos que el medio cielo está casi en conjunción a Quirón natal. Vemos que Saturno está en conjunción al Sol natal. También se ve que Urano y el nodo sur le están haciendo cuadratura al Sol y a la parte de la fortuna natal, y que Plutón está haciendo oposición al ascendente natal. Y quiero aclarar que para los atasires utilizo 1 o 2 grados máximo de orbe, ¿sí? No más que eso. Después vemos para la carta natal más los tránsitos que Júpiter le está haciendo cuadratura al medio cielo natal. Vemos que Marte le está haciendo oposición a Plutón natal. Y vemos que Neptuno está haciendo cuadratura a Marte natal. Vemos que Saturno le está haciendo cuadratura al Sol y al parte de fortuna natal. Y tenemos a Quirón y a Venus haciendo, en conjunción al parte de la fortuna y oposición al Sol. También vemos que Urano y Mercurio le están haciendo oposición al ascendente natal. Amigos, espero que les haya gustado estos ejemplos. Traté de hacer un video lo más corto posible, pero para que les sirva a los que estén estudiando astrología, a los que les interese la astrología, poder como tener en cuenta cuáles son los planetas más importantes cuando queremos prevenir algo. Si bien es cierto que no tenemos el control de muchas cosas, tal vez podemos estar un poco más precavidos si sabemos que ese año puede ser un año complejo para nosotros. Bueno, cualquier duda o pregunta me lo dejan en comentarios. No se olviden de darle like y nos vemos en el próximo video.